sin pecado concebida. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en su presencia, vamos a alabarle y bendecirle, y ahí donde usted esté, empiece a sentir esa unción del Espíritu Santo, pidiendo esa nueva renovación de dones, de carismas. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro motor, nuestro intercesor, nuestro abogado. Así que vamos a hacerle este canto al Espíritu Santo. Amén. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo es? Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Así es, el Espíritu de Dios que se mueva en medio de nosotros. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, donde mi hermano, dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¿Y qué pasa si tú esperas y yo espero en el Señor? Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y dice la palabra que caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán, porque entonces nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Y si tú esperas en Jesús, si tú esperas en Jesús, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, tus alas levantarán. Y caminarás y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. ¿Por qué? Nueva vida tendrán, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, si tú esperas en Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos sature con su amor, con su fuerza. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Abra sus manos y pida. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu.
llénanos con el Espíritu de Dios. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y dígale de una vez, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señor, en esta noche queremos sentir el fuego de tu amor que inunde nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Sabemos que pasamos por muchas situaciones, mas tú siempre estás en medio de ellas, Señor. Aunque no te podamos ver, aunque no te podamos sentir algunas veces, aunque estemos en medio de un desierto y no sintamos nada, Señor, tú estás llenándonos, ungiéndonos, fortaleciéndonos, Señor. En esta noche te pedimos, Dios, que sigas, Señor, ungiendo nuestras vidas con tu amor, con tu fuerza, con tu poder, Señor. ¿A quién iremos? Dice tu palabra, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Fluye en medio de nosotros, Señor, porque nuestra vida siempre está en tus manos, porque eso queremos hacer, Señor, poner nuestra vida en tus manos, para que podamos morir, pero vivir para ti, Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Vamos a decírselo otra vez. Señor, en tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. ¿En cuál otras manos, Señor? Solo en las tuyas. Pero hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Así como el grano de trigo muere, así, Señor, debo morir yo. Si el grano de trigo no muere, si no muere,
manos, Señor, entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Señor, gracias, porque entre tus manos puedo confiar mi ser. Con toda confianza puedo decir, tuyo soy, Señor. Gracias por el mensaje de esta noche, por preparar mi corazón para recibirlo. Y te damos gracias por la vida de Sofía, Señor, para que tú sigas utilizándola como instrumento dócil a tu servicio. Toma control de su mente, su alma, sus acciones, pensamientos y demás, Señor, para que sea tu Espíritu Santo una vez más el que a través de ella pueda ungirnos con la palabra y con el mensaje. Te damos gracias por su vida y te presentamos sus anhelos más profundos, su corazón, su pensamiento, sus deseos, sus intenciones, sus proyectos y a toda su familia, Señor, para que derrames bendición abundante sobre ellos. Nos cubrimos, sellamos y protegemos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a Marjorie. Buenas noches, hermanos. Creo que todo el mundo me conoce, pero para los que no, me llamo Sofía Zúñiga. Y hoy vamos a hablar, como ya nos adelantó un poquito Randall al inicio, de Más allá del desierto. Y quiero empezar con una pregunta. Cuando nosotros pensamos en un desierto, pero un desierto natural, ¿verdad? El desierto del Sahara, por ejemplo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Cómo nos imaginamos este lugar? No sé, Randall, ¿usted qué se imagina? Me imagino un lugar cálido y seco. Uh-huh. Ruth, ¿usted qué se imagina? Mucha sed, me imagino mucha sed, pasando ahí calores, quemándome, con mucha sed. Exacto, cuando nosotros pensamos en este tipo de paisaje, de lugar, ¿verdad? Efectivamente se nos viene a la mente este tipo, todas estas características que nos decían. Hay un clima extremo. ¿Por qué? Porque en los desiertos durante el día hace muchísimo calor, ¿verdad? 40, 60 grados, pero en la noche llega a menos tanto, ¿verdad? Entonces puedo ya sea durante el día morirme de calor o en la noche morirme de frío. También en los desiertos hay animales peligrosos como serpientes, alacranes, ¿verdad? Coyotes. Como decía Ruth y Randall, es un ambiente donde hay muchísima sequedad, lo que me provoca hambre, lo que me provoca sed. Y es un lugar que normalmente relacionamos con silencio, con soledad, ¿verdad? Si ahora comparamos todas estas características que les acabo de decir de un desierto de la naturaleza con un desierto espiritual, no están muy lejos uno del otro. ¿Y por qué? Porque en un desierto espiritual nos vamos a enfrentar a cambios de temperatura. ¿Y por qué? Porque nosotros somos muchas veces tibios,
¿verdad? Hay días en los que estamos a full con nuestra fe y agradándole a Dios, y hay otros días en los que estamos por el suelo. Y bueno, esas son de las cosas que a Dios más le molestan, ¿verdad? A los tibios los vomitaré. En el desierto espiritual también nos acecha animales peligrosos. Primera de Pedro 5:8 nos dice que está el león rugiente, listo para atacarnos siempre. Y también Apocalipsis 12:9 dice que está la serpiente, que es el diablo. Siempre está listo para atacarnos, ¿verdad? Con todas sus tentaciones y invitarnos a abandonar a Dios. En los desiertos espirituales también, como en un desierto de la naturaleza, nuestra alma está en agonía y está en sequedad. Y desde allí es de donde le clama a Dios, ¿verdad? Como la sierva anhela las corrientes de agua viva, y así nuestra alma anhela a Dios. Y los desiertos espirituales también muchísimas veces están llenos de silencio y de soledad, que en nuestra humanidad nos hacen llegar a pensar que incluso que Dios nos ha abandonado o que no nos escucha, no nos quiere contestar. Y incluso si leemos muchísimos salmos, ¿verdad? Nos dicen como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? ¿Por qué estás lejos de mí? Entonces, todas estas características que compartíamos sobre un desierto natural también aplican a un desierto espiritual. Y la sequedad de este desierto espiritual nos provoca muchas veces que se nos apaguen las ganas de orar, que no tengamos ganas de escuchar a Dios, que el espíritu se nos empiece a apagar. Sentimos que el león rugiente y la serpiente nos están acechando y están buscando matarnos. A veces nos sentimos perdidos en la oscuridad de la noche y muertos de sed y de hambre. Pero nosotros como cristianos y como conocedores de Dios, podemos saber también que el desierto, aunque sí, efectivamente tiene todas estas características, también es un lugar de contraste. ¿Por qué? Porque a pesar de que en un desierto yo tengo todas las tentaciones, ¿verdad? De poder tener placer, el desierto también es un buen lugar para escuchar la voz de Dios. Entonces, el desierto puede ser tanto un lugar para hablar con Dios en oración, para encontrarme con Él, como un lugar para dialogar con el diablo. Yo soy la que elijo con cuál de los dos quiero pasar el desierto. Entonces, el desierto es un lugar donde se van a enfrentar el bien y el mal, el pecado y la gracia, Dios y Satanás, la verdad y la mentira, perdón, la paz y la violencia. Si nosotros, bueno, la mayoría nos lo hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué llegué a un desierto? ¿Por qué hay un desierto en mi vida? Y es que no es como que ninguno haya puesto en el celular el Waze, ¿verdad? Al desierto. Ninguno de nosotros anda buscando humanamente llegar a un desierto, porque más bien buscamos todo lo contrario, evitar el dolor, evitar pasar malos ratos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, o para nuestro bien, como lo queramos ver, en nuestra vida en algún momento nos va a tocar enfrentarnos al desierto. Entonces, al desierto podemos llegar primero por nosotros mismos. ¿Por qué? Por ejemplo, Moisés en el Éxodo, un día él está ahí, ¿verdad? Y ve que a un egipcio estaba maltratando a un hebreo, que era uno de sus hermanos. Entonces, Moisés se enoja, vuelve a ver para todo lado y dice, nadie me está viendo, y asesina al egipcio. Él piensa que nadie lo vio, pero cuando el faraón se entera de lo que él hizo, lo manda a buscar para matarlo. Entonces Moisés se asusta, huye al desierto
y se esconde ahí. Entonces nosotros muchas veces en nuestra vida somos como Moisés. Cometemos un pecado y nos vamos a esconder al desierto. O sea, nos vamos a esconder de Dios por nuestras propias manos, como consecuencia de nuestros actos. Nos escondemos ahí del dolor y pasamos huyendo de nuestro pecado, de nuestras acciones, y nos convertimos en errantes de ese desierto por nuestra propia decisión. Entramos a este desierto como una consecuencia de un bajo nivel de comunicación con Dios, o producto de permitir que los problemas que están a nuestro alrededor le ganen a nuestra fe. Entonces, yo no sé si alguno de nosotros acá estará en un desierto por nuestra propia causa, pero entonces tenemos que preguntarnos de quién estamos huyendo, de qué nos estamos escondiendo, porque muchas veces nos sentimos desolados y perdidos como Moisés, que se fue a esconder al desierto, pero no nos hemos preguntado hace cuánto nos estamos escondiendo y por qué. Esa es la primera manera, digamos, de llegar a un desierto. Y también está la manera del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos lleva. Y acá tengo dos ejemplos. El primero, y el que todos conocemos, es Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En Mateo 4:1 dice que Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, en este pasaje podemos ver que el desierto fue algo positivo para Jesús, porque nos sirve y le sirvió a Jesús como un lugar donde vamos a vencer al demonio y a las tentaciones, donde nos vamos a vencer a nosotros mismos, a nuestra carne, donde uno echa de sí todo aquello que no es de Dios, donde uno vacía esa pequeña casa de nuestra alma para dejar todo el lugar solo para Dios. Eso fue lo que hizo Jesús en ese desierto. Jesús en ese desierto no fue a dialogar con el diablo. Jesús fue a escuchar la voz de Dios, a que su alma fuera una sola con Dios. Entonces hay desiertos que para nosotros, como lo fue ese para Jesús, son verdaderos retiros espirituales. Es una excelente oportunidad para escuchar la palabra de Dios que nos va a sostener, que nos levanta, que nos dirija a salir del desierto y a disfrutar de la victoria de Jesús, que aprovechó, como les digo, el desierto para fortalecer su espíritu, para dominar su naturaleza humana, porque Jesús tenía naturaleza humana, y para elevar su espíritu, y de esta manera vence a Satanás. Otro ejemplo de cuando el espíritu lleva al desierto es cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Uno ahí podría decir, qué bárbaro Dios. Sacó al pueblo a Israel, su pueblo de Egipto, pero ¿hacia dónde los dirigió? Al desierto. Se equivocó. O sea, los sacó de ser esclavos toda su vida para matarlos de hambre y de sed en el desierto. Y no fue así. No era un accidente ni un descuido de Dios, como no es nada con Dios, ¿verdad? Nada con Dios es un accidente. Pero Deuteronomio 8:2 dice que recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Entonces, Dios envió a su pueblo al desierto porque Dios sacó a Egipto, sacó a su pueblo de Egipto, pero Dios necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros estamos en una situación y Dios nos saca de ella, tal vez un pecado, no sé, algo que aflige nuestra alma,
y Dios nos saca de la situación, pero nosotros seguimos ahí de necios, dándole mente a la situación, aunque Dios ya nos sacó. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Egipto, a pesar de que Dios los había sacado de la esclavitud, al pueblo de Israel, perdón, los había sacado de la esclavitud, seguían siendo esclavos en su cabeza. Este proceso de sacar a Egipto de su pueblo solo fue posible a través del desierto. Y sí fue un proceso muy largo, fue un proceso doloroso, que, como decía antes, va en contra de nuestra cultura, porque nadie quiere sufrir y porque todos queremos las cosas ya. Queremos que Dios me saque, que Dios me haga libre ya, y que todo se solucione ya, pero que yo no tenga que sufrir. Entonces, para Israel fue muy difícil que Dios los haya sacado para estar en el desierto. Todo era parte del plan de Dios, definitivamente. Y si nos ponemos a ver, Israel siempre buscó alimento físico, siempre estuvo muy preocupado por qué vamos a comer, cómo vamos a sobrevivir. Y Dios siempre lo que quiso fue una relación con ellos. Y por eso la provisión que Dios les daba a ellos del maná era diaria. No era semanal, no era mensual, no era anual, no, Dios les daba el maná diario, porque Él quería que ellos entendieran que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tenemos nosotros como humanos es una relación íntima con Él, una dependencia con Él. En este desierto es donde perdemos toda fuente de seguridad, toda estabilidad desaparece, y es ahí donde nos damos cuenta que dependemos y que necesitamos de Dios. Por eso también es importante recordar que el pueblo, las personas que murieron en ese desierto, no murieron de hambre, ni por lo duro de la prueba. La gente que murió fue porque no creyó en la palabra de Dios y porque no creyó en su fidelidad. Entonces, nosotros no podemos creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios nos está matando en el desierto o que Dios no tiene un plan perfecto para nosotros, porque toda la gente que confió en Él llegó a la tierra prometida. Cuando caminemos por el desierto y sintamos que estamos al borde del colapso, ¿verdad? Y de la muerte, vamos a ser muchas veces también tentados a demandar señales de Dios para comprobar si Él existe, para comprobar si nos está escuchando, si yo le importo. Y vamos a olvidar todas las cosas, normalmente, a mí me pasa por lo menos, se me olvidan las cosas buenas que Dios ha hecho antes o que sigue haciendo incluso a pesar de que esté en el desierto, porque es que Él no se olvida de mí ni un solo segundo, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. Pero esa es una de las tentaciones y una de las mentiras que usa el enemigo para desalentarnos y para engañarnos. Entonces Dios nos llama a remover todo esto, buscar señales milagrosas, para que nosotros nos enfoquemos nuestra mirada en Jesús, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿qué hay más allá del desierto? Está bien, yo creo en fe como cristiano que hay una tierra prometida y que probablemente algún día salga del desierto, pero ¿qué hay más allá? En Éxodo 3:1, Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro y una vez llevó el rebaño más allá del desierto, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. ¿Qué significa entonces para nosotros ir más allá del desierto? Es caminar más allá de la prueba, ver más allá de la tristeza, ir más allá del egoísmo, más allá de la pereza, más allá de la zona de confort. Porque muchas veces
cuando estamos en un desierto siendo probados, me instalo en una zona de confort y ahí me quedo y soy yo el que no quiere salir del desierto, aunque Dios me está haciendo señales casi que así, ¿verdad? De avión, para que yo salga de ahí, soy yo el que estoy sentadito ahí y me quiero quedar. Nosotros, la tierra prometida tenemos que conquistarla, porque el reino de los cielos solo lo van a conquistar los valientes, no los que nos quedamos ahí esperando una señal milagrosa, ¿verdad? De Dios. Dios nos pide que nos pongamos en camino, porque un desierto no es ni quietud, no es estancamiento, no es quedarme en un hueco, no es quedarme en la oscuridad. Un desierto es peregrinación y es combate. No es la tierra prometida, sino que es el duro caminar hasta alcanzar esa tierra prometida. Por eso no nos podemos instalar ni buscar ningún tipo de seguridad, de confort. Tenemos que aceptar que somos extraños, que somos inmigrantes, que somos forasteros en esta tierra extraña que no es la que Dios tiene para nosotros. Me acabo de acordar de una historia que escuché de una persona que está a la orilla de un camino y se está ahogando porque está lloviendo muy fuerte, entonces empieza a orar, a decirle a Dios que haga algo, que por favor lo rescate, ¿verdad? En lo que él está orando pasa una persona en un barco, una lanchita, y le dice que vamos, que se suba. Y él le dice que no, porque Dios lo va a salvar. Entonces, bueno, sigue orando. La cuestión es que pasan 3 lanchitas y él a todas le dice que no, que el Señor lo va a salvar. Y se muere. Cuando llega al cielo, muy enojado, le dice a Dios que por qué no lo salvó. O sea, yo estaba orando con todo mi corazón, con toda mi fe, y usted no me salvó y dejó que me muriera. Y entonces Dios le contesta, pero di ahí, muchacho, te envié 3 veces la lancha. Y nosotros somos así, ¿verdad? Muchísimas veces no nos dejamos ayudar por Dios y muchas veces permanecemos en ese desierto y nuestros problemas, nuestras angustias por nosotros mismos. Ahora, lo que tenemos que pensar es en esta noche y en nuestra vida, si nosotros somos de los que nos quedamos en el desierto o si vamos a avanzar a la promesa, si vamos a avanzar a la tierra que Dios nos tiene para nosotros. Antes de entrar en posesión de la tierra prometida, Moisés, por orden de Dios, Dios le ordena que envíe a 12 hombres a explorar la tierra, esta tierra nueva que les iba a dar. Y ellos estuvieron ahí 40 días. Cuando regresaron, ¿verdad? A ellos les tocaba venir y contar qué habían visto, cómo era la gente, cómo vivían, cómo todo, ¿verdad? Cómo se alimentaban, todo. Y la mayoría, cuando regresó, dijo, es imposible. Nosotros no podemos entrar ahí porque somos muy débiles y nos van a matar. Ese pueblo es muy fuerte y no vamos a poder ganar. Entonces ahí están las dos caras de la moneda. Están los que se quedaron en el desierto porque no confiaron en el poder y en la fidelidad de Dios, porque creyeron que no eran tan fuertes. ¿Y por qué? Porque estaban pensando en sus fuerzas. Y es que muchas veces sentimos que las tentaciones son más fuertes que nosotros, que no podemos subir, que no podemos salir de donde estamos, que no podemos trascender a lo que Dios me está proponiendo, porque esta tentación me está venciendo. Pero es que nosotros no podemos poner la mirada en nuestra fuerza, porque definitivamente no podemos. Definitivamente nos vamos a quedar en el desierto. La mirada la tenemos que poner en el poder y en la fuerza de Dios, que nos da la misericordia y la gracia diaria que necesitamos para salir, para enfrentar nuestros problemas, para enfrentar las angustias. No podemos vivir pensando ni siquiera en mañana. La Biblia lo dice, porque ya un solo día tiene demasiadas cosas. Dios nos da la fortaleza diaria.
Entonces, todas estas personas que no confiaron en Dios, que no confiaron en su fidelidad, que no se acordaron que los había alimentado durante 40 años en el desierto, que nunca se olvidó de ellos y que los llevó hasta ahí, decidieron no creer en Dios y prefirieron morir sin ver la tierra prometida. No seamos de esos, hermanos, no seamos de los que nos quedamos ahí en el desierto. Seamos de los que queremos ir más allá del desierto, queremos salir de donde estamos, queremos ser mejores, queremos creer más en Dios. En Números 14, 6, del 6 al 8, ahí nos cuenta que Josué y Caleb, que estaban dentro de los 12 que habían ido a ver el país, en la tierra prometida, decidieron confiar en Dios y decirles a todos, si Yahvé nos es favorable, nos va a llevar esa tierra y nos la va a entregar. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y que no había que tener miedo. No sabían cómo lo iba a hacer Dios, pero si Dios se lo prometió y les dijo que así iba a ser, ¿por qué no confiar en Él si siempre ha cumplido sus promesas? Estos dos hombres, junto con muchos más, salieron del desierto, motivando a la comunidad a ponerse en manos de Dios. Dijeron, si Dios nos favorece, nos va a llevar y nos va a dar. ¿Qué es eso? Un abandono y una confianza total en Dios. Un abandono en sus manos, porque como cantábamos al inicio, nuestra vida está en manos de Dios. Nosotros estamos llamados a ser como ellos, para salir del desierto fortalecidos, para salir del desierto felices, no porque estemos pasando una prueba o estemos en oscuridad, en tentaciones, tenemos que vivir una vida amargados porque Dios nos regala felicidad cada día. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que vayamos más allá, porque somos cristianos y estamos llamados a ir más allá. Estamos llamados a tomar una decisión y a hacer un compromiso con Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Porque dichosos son quienes tienen el refugio en Dios, aquellos cuyo corazón le alaban, y que cuando pasamos por el valle del llanto, en vez de quedarnos ahí sentados llorando, se lo transforman en manantial y la lluvia lo cubre de balsas. Ojalá todos, no solo hoy, sino en nuestra vida podamos tomar valor, tomar fuerza espiritual para pasar por el desierto, ya sea salir del desierto al que nosotros mismos llegamos por nuestros pecados, por habernos alejado de Dios, por estar escondiéndonos, porque creemos que Dios no nos ama, por las razones que sean, o cualquier tipo de desierto que estemos pasando, desempleo, problemas familiares, falta de fe, que podamos tener la confianza en Dios, que nunca nos ha abandonado, que nunca ha roto sus promesas, porque si revisamos la Biblia no hay una sola que Dios no haya cumplido, y podamos avanzar, salir de ahí, ir más allá del desierto. No nos quedemos en un lugar que no es para nosotros, que Dios no tiene para nosotros. Dios nos tiene una tierra prometida y estamos llamados a ir a ella. Hoy, mañana, en 40 años, pero definitivamente todos vamos a llegar si confiamos y ponemos nuestro corazón en manos de Dios. Amén, que así sea, Sofía. Muchísimas gracias por esa prédica tan hermosa y manteniendo siempre este espacio de pensamiento y de decisión sobre nuestro desierto. ¿Qué les parece si pasamos a un ratito de oración? Vamos a cerrar nuestros ojos y a mantenernos en esa presencia del Señor en nuestro desierto, en esa presencia del Señor que nos va a guiar y a través de su Espíritu Santo nos va a devolver
a nuestra casa, a nuestro hogar renovados una vez que hemos pasado ese desierto. Buenas noches, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre Santísima. Vamos a orar por cada uno de ustedes, hermanos, para que esta prédica tan hermosa en esta noche que hemos tenido con Sophie llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nuestra oración.